Something unusual took place on August 17th, 2020. Mysterious black ring appeared in the sky in Hampton Roads on Tuesday. Millones de ciudadanos norteamericanos quedaron en shock. En los últimos días, una serie de eventos imposibles han estremecido al país, como si las leyes de la naturaleza estuvieran siendo desafiadas desde lo alto. Frente a las costas, una torre de fuego emergió directamente desde las profundidades del océano, iluminando el cielo como un faro del juicio. En el corazón del río Mississippi, una criatura acuática con rasgos humanos salió del lecho del río con una mirada que heló la sangre de quienes la vieron. Y en los cielos, aros negros colosales flotan inmóviles sobre las ciudades, desafiando el viento, el tiempo y la comprensión humana. ¿Coincidencias? ¿Fenómenos naturales? ¿O tal vez señales claras de que algo divino está por suceder? ¿Está Dios tratando de comunicarse con nosotros? ¿Estamos presenciando los signos del fin o el comienzo de algo sagrado? Acompáñame en esta investigación urgente, porque quizás, y solo quizás, la respuesta a la pregunta ¿está por regresar Dios? Ya ha comenzado a revelarse. Los habitantes asentados junto al río Mississippi quedaron completamente desconcertados al presenciar cómo una criatura absolutamente anómala salía del agua. Parecía un pez común, pero su rostro contaba una historia completamente diferente. Los videos que rápidamente inundaron las redes mostraban un ser con ojos frontales, labios carnosos que imitaban los humanos, y una expresión que muchos calificaron como aterradora, como si tuviera plena conciencia y observara fijamente a quienes lo miraban. Los biólogos que analizaron las grabaciones quedaron perplejos. No correspondía con ninguna especie catalogada. No se trataba de una mutación ordinaria ni consecuencia de contaminación ambiental. Los expertos señalaron que la estructura ósea facial era absolutamente inusual, sin precedentes en peces de agua dulce. Más alarmante aún fue que las muestras de ADN extraídas del espécimen arrojaron resultados inconcluyentes, sin proporcionar ninguna explicación satisfactoria. Mientras la ciencia enfrenta numerosos desafíos, muchos han recurrido a las Escrituras buscando comprensión. En Génesis 1:26, la Biblia establece que los humanos fueron creados a imagen de Dios, diferenciándose del resto de los animales. Cuando un animal comenzó a exhibir características similares a las humanas, algunos creyentes interpretaron esto como una inversión perturbadora. Numerosos teólogos consideran que representa una reversión del orden divino, una señal no de evolución, sino de deterioro. El apóstol Pablo advirtió sobre tal distorsión en Romanos 8:22, escribiendo que toda la creación gime bajo el peso del pecado humano. Para muchos creyentes, el pez del Mississippi no es solamente un fenómeno inusual, sino también un mensaje. La propia criatura refleja la decadencia del estado espiritual de la humanidad. Conforme la humanidad se aleja más de Dios, la naturaleza reacciona, reflejándonos esa separación de formas tangibles y perturbadoras. Algunos pastores lo llaman una reprimenda, otros lo consideran una advertencia. En las Escrituras, los ríos frecuentemente simbolizan vida, límites y juicio. Desde el jardín del Edén hasta el río Jordán, el agua siempre ha sido el lugar donde Dios habla e interviene. Ahora, del río más emblemático de América, emerge una criatura que desafía la distinción misma entre humanos y animales. Y mientras el video continúa propagándose, una pregunta permanece, silenciosa, pesada, inevitable. Si el río está hablando, ¿qué sucederá después?
Esta vez, el mar comenzó a reaccionar, no con silencio, sino con llamas. Para asombro de los testigos, una columna colosal de fuego irrumpió súbitamente desde el océano, elevándose majestuosamente entre las olas turbulentas, como si fuera jalada hacia arriba por una fuerza invisible. No se extendió sobre la superficie del agua, no fue arrastrada por el viento. Permaneció estática y ardió donde el fuego jamás debería existir. Para los marineros y residentes costeros, la reacción inmediata fue temor, desconcierto y asombro. Muchos expresaron lo mismo. No parecía un accidente, no lucía como caos, parecía deliberado. Fuego y agua son enemigos naturales. Uno destruye al otro. Sin embargo, aquí coexistían abiertamente desafiando las leyes físicas. Los científicos se apresuraron a buscar una explicación, pero sus conclusiones fueron contradictorias. No había sistema magmático superficial, no había erupción típica de metano, no había causa clara. Cada explicación generaba más preguntas que respuestas. En la Biblia, momentos como este nunca son accidentales. El fuego frecuentemente marca la presencia o acción de Dios, mientras que el mar simboliza naciones, el caos dentro de la humanidad misma. Cuando el fuego surge del mar, es una señal, a veces juicio, a veces liberación y a veces ambos simultáneamente. En Éxodo 13:21, Dios guía a su pueblo durante la noche con una columna de fuego, una señal visible de su presencia y guía. Y en Éxodo 14, el mar mismo se convierte en el escenario de intervención sobrenatural. Jesús mismo declaró en Lucas 21:25, «Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, y en la tierra habrá tribulación entre las naciones, y el mar rugirá». Los pastores, a lo largo del país, recuerdan a sus feligreses que tales señales no pretenden atemorizar, sino despertar corazones antes de que ocurran mayores convulsiones. La creación reacciona antes de que la historia cambie. Lo que hace este evento aún más alarmante es la sincronización. No aparece aislado, sigue a señales extrañas en los ríos y aparece junto a formas inusuales en el cielo. Juntos forman una cadena, tierra, agua, y ahora las profundidades mismas están hablando. Si los ríos hablan y el mar responde con fuego, ¿qué sucederá después? Permanece atento mientras continuamos explorando las señales que se despliegan a través del país, porque lo que viene quizás no pueda ser ignorado. En días recientes, residentes de importantes ciudades estadounidenses presenciaron una visión impactante. Círculos negros gigantescos suspendidos en el firmamento. Aparecieron inesperadamente, permaneciendo extrañamente inmóviles, sin rotar ni disiparse y sin ser afectados por el viento a pesar de su gran altitud. Este fenómeno fue observado en Los Ángeles, Phoenix, Dallas y Chicago, frecuentemente por múltiples personas de manera simultánea. El radar meteorológico no detectó ningún objeto. No había aviones, no había drones, no había actividad militar. Después de algunos minutos de silencio absoluto, los círculos se desvanecieron sin dejar rastro. Quienes lo presenciaron de primera mano lo describieron como una experiencia inolvidable. Parecía un portal, dijo un testigo, una señal de advertencia colgando en el cielo. Otro compartió, la ciencia lo ha llamado tentativamente una anomalía atmosférica, pero no ha podido explicar su mecanismo de formación ni por qué la forma era tan perfecta y estable. El silencio de la ciencia solo alimenta la creciente ansiedad. Para muchos creyentes, la Biblia viene inmediatamente a la mente. En Ezequiel 32:7, Dios dice, «Oscureceré los cielos con señales». Y Joel 2:30 habla claramente de maravillas en los cielos que preceden grandes convulsiones. Muchos pastores argumentan que esto no pretende asustar sino despertar.
En la Biblia, cuando Dios escribe en los cielos, significa que la humanidad ha dejado de escuchar en la tierra. Y cuando los cielos comienzan a mostrar señales, la pregunta permanece: ¿estamos prestando atención antes de que sea demasiado tarde? Durante varios días consecutivos, residentes de Washington, D.C. grabaron videos inquietantes. Una forma similar a un ángel flotando en el cielo, emitiendo una luz suave pero distintiva. La forma se movía lentamente, tenía una estructura equilibrada y sus alas eran notablemente claras, no borrosas como nubes ni reflejando luz. Lo que heló la sangre a muchas personas fue que el fenómeno no fue desviado por vientos fuertes. Mientras nubes y otros objetos eran arrastrados, la forma permanecía estable como si estuviera de pie observando la ciudad debajo. Un testigo dijo: "No sentí miedo, pero sentí como si toda la ciudad estuviera siendo vigilada". Las autoridades y científicos no ofrecieron explicación oficial. No había aviones, drones o fenómenos meteorológicos inusuales que pudieran haber creado una imagen tan claramente definida. Este silencio solo alimentó la especulación pública. Para los creyentes, la Biblia viene inmediatamente a la mente. El Salmo 91:11 declara: Él ordenará a sus ángeles que te guarden en todos tus caminos. Y en Apocalipsis 14:6, el apóstol Juan escribe: Vi un ángel volando en medio del cielo. En la Biblia, los ángeles no son solo mensajeros de protección, sino también portadores de mensajes de advertencia antes de importantes puntos de inflexión en la historia. Por lo tanto, muchos pastores plantean la pregunta seria: ¿es esta una señal de advertencia del cielo o un recordatorio de que Dios aún vigila sobre una nación perdida? La respuesta quizás no esté en el cielo, sino en cómo responde la gente. Después de que una poderosa supertormenta barrió Florida, los residentes esperaban destrucción. Lo que no esperaban era revelación. Mientras las aguas de inundación retrocedían lentamente a lo largo de la costa, algo imposible comenzó a emerger desde debajo del mar. Muros de piedra, arcos y escalones tallados dispuestos con clara intención. No era una formación rocosa natural, era arquitectura antigua. En el centro de la estructura expuesta yacía una gran losa de piedra tallada en lo que los expertos identificaron como escritura protosemítica, un sistema de escritura mucho más antiguo que cualquier civilización americana conocida. La inscripción era breve pero escalofriante. Las aguas se elevan contra los soberbios. Los científicos que examinaban el sitio notaron otra anomalía. La temperatura del agua alrededor de las ruinas descendió bruscamente, como si una corriente fría fluyera hacia arriba desde una cámara subterránea profunda. Ningún proceso oceanográfico conocido podía explicar tal cambio localizado. Para muchos creyentes, el significado era inconfundible. En Génesis 7, la Biblia describe aguas elevándose contra un mundo orgulloso y corrupto, un juicio no impulsado por el caos, sino por respuesta divina. Jesús mismo señaló posteriormente ese momento, advirtiendo en Lucas 17:26: Como fue en los días de Noé, así será en los días del Hijo del Hombre. Para pastores y teólogos, este descubrimiento se sintió menos como arqueología y más como un mensaje. El océano no estaba simplemente revelando piedra, estaba revelando memoria, historia largamente enterrada, una advertencia largamente ignorada. Algunos comenzaron a decir: el océano mismo está predicando. Y con eso vinieron preguntas que nadie podía responder fácilmente. ¿Quién construyó esta ciudad? ¿Por qué lleva escritura del antiguo cercano oriente? ¿Por qué está en América a miles de kilómetros de donde se originó tal escritura? Y lo más inquietante de todo, ¿por qué surgió ahora? Porque cuando las aguas comienzan a hablar, la escritura dice que el tiempo para escuchar es corto.
En el corazón de Manhattan, una de las ciudades más ingenieriles de la Tierra, se desarrolló un evento que desafió toda expectativa geológica. Sin advertencia, lodo negro caliente irrumpió a través del pavimento, elevándose desde debajo de las calles como si la tierra misma estuviera vomitando. La sustancia era espesa, oscura y burbujeante, liberando un fuerte olor sulfúrico que llenó las cuadras circundantes. Lo que más sorprendió a los observadores fue el calor. El lodo registró temperaturas extremadamente altas. Sin embargo, no se extendieron llamas, no se encendieron incendios y no siguieron explosiones de gas. Los equipos de emergencia buscaron tuberías rotas, líneas de petróleo o sistemas de alcantarillado, pero no encontraron nada. No había estructuras subterráneas capaces de producir tal erupción. Los geólogos fueron contundentes en su evaluación. Esto es imposible, admitió un experto. No hay sistema volcánico bajo Manhattan. Sin que la ciencia ofreciera explicación, muchos comenzaron a buscar significado en su lugar. A lo largo de la historia, las ciudades han sido juzgadas frecuentemente no solo por su fortaleza, sino también por su condición moral. Para pastores y estudiosos de las Escrituras, las imágenes eran imposibles de ignorar. En Apocalipsis 18, la Biblia describe a Babilonia, un símbolo de poder corrupto en exceso, cuyos pecados se elevan ante Dios como humo. La erupción en Manhattan parecía reflejar esa advertencia en forma física. Oscuridad elevándose desde abajo, expuesta a la vista, imposible de contener. Algunos lo llamaron coincidencia, otros lo llamaron simbolismo, pero muchos lo vieron como la Tierra reaccionando, no aleatoriamente, sino en respuesta a la decadencia moral, largamente enterrada bajo capas de riqueza, orgullo y corrupción. En la Biblia, el suelo mismo responde cuando la injusticia alcanza un punto de quiebre. Desde sangre clamando en Génesis hasta ciudades colapsando bajo juicio, la creación nunca es silenciosa cuando el pecado humano desborda. Lo que más perturbó a la gente no fue el lodo mismo, sino el mensaje que parecía portar. Si la tierra debajo de la ciudad está comenzando a sacar a la superficie lo que estaba oculto, ¿qué más está esperando surgir? Porque cuando las Escrituras dicen que los pecados ya no pueden permanecer enterrados, advierte que el juicio no llega silenciosamente, irrumpe. Mientras señales extrañas continuaban apareciendo en el mundo natural, América enfrentó otro shock. Esta vez, desde dentro de su propio liderazgo. Tras no lograr aprobar un presupuesto federal, el Congreso desencadenó un cierre completo del gobierno, llevando grandes porciones de las operaciones de la nación a un punto muerto. Cientos de miles de empleados federales se quedaron súbitamente sin pago, inseguros de cuánto duraría la parálisis. Los efectos se propagaron rápidamente. Las operaciones aeroportuarias se ralentizaron. Las agencias de seguridad redujeron actividad. Los servicios de emergencia funcionaron bajo presión. Los tribunales retrasaron casos. Los equipos de respuesta ante desastres esperaron financiamiento. Para una nación construida sobre movimiento constante, la pausa se sintió antinatural, casi ominosa. Los periodistas lucharon por describir el momento. Una frase apareció una y otra vez en los principales medios. Se siente como si el latido de la nación se detuviera. Para muchos observadores, esto fue más que disfunción política. Fue simbólico. En Isaías 19, las Escrituras describen una nación tan dividida que sus líderes se confunden, sus planes fallan y su capacidad de gobernar colapsa desde dentro. Confundiré su consejo, advierte el pasaje, retratando una sociedad incapaz de estabilizarse. Lo que hizo el cierre aún más inquietante fue su sincronización. No ocurrió aislado.
coincidió con señales antinaturales en el cielo, perturbaciones extrañas en la tierra, fenómenos inexplicados en las aguas y una creciente sensación de inquietud espiritual a través del país. La naturaleza estaba temblando, la gente estaba cuestionando y ahora el gobierno mismo flaqueaba. A lo largo de la Biblia, la inestabilidad nacional frecuentemente sigue un patrón familiar: decadencia moral, división social, ceguera espiritual, luego colapso. No siempre repentino, a veces lento, silencioso y burocrático. Pastores y teólogos advirtieron que este momento no debería verse meramente a través de una lente política. Puede ser una señal de los tiempos cuando cada pilar de la sociedad, natural, cívico y espiritual, es probado simultáneamente. Porque cuando una nación pierde su ritmo, las Escrituras plantean una pregunta más profunda. ¿Qué sucede cuando un pueblo ya no puede escuchar el latido de Dios? Y si esto es solo el comienzo, lo que viene después puede sacudir mucho más que la política. Cuando los líderes mundiales hablan, sus palabras frecuentemente pasan por los ciclos de noticias y se desvanecen rápidamente. Pero algunas declaraciones persisten porque tocan una cuerda más profunda. Recientemente, el expresidente Donald Trump declaró: "El mundo terminará en el Medio Oriente". Los comentarios enviaron ondas de choque a través de comunidades políticas, religiosas y proféticas por igual. Para muchos oyentes, la declaración se sintió inusualmente directa. Los analistas notaron que ningún líder moderno ha enmarcado el destino global tan claramente, especialmente en conexión con una región específica. El Medio Oriente ha sido durante mucho tiempo un punto focal de conflicto, diplomacia y tensión, pero las Escrituras siempre le han dado una significancia aún mayor. La profecía bíblica vino inmediatamente a la mente. En Ezequiel 38, el profeta describe una guerra masiva que involucra múltiples naciones convergiendo alrededor de Israel, un conflicto diferente a cualquier anterior. Asimismo, Apocalipsis 16 habla de una reunión final de potencias mundiales en un lugar llamado Armagedón, ubicado en el Medio Oriente, donde la historia alcanza su punto culminante. Para estudiosos de la profecía, la alineación era imposible de ignorar. El lenguaje político comenzaba a hacer eco de las escrituras antiguas, no metafóricamente, sino geográfica y explícitamente. Lo que una vez estuvo confinado a discusión teológica, ahora aparecía en el discurso público. Algunos descartaron la declaración como retórica. Otros la vieron como coincidencia. Pero muchos pastores y teólogos plantearon una pregunta sobria. ¿Qué tal si la realidad política está comenzando a intersectar con el programa profético descrito hace miles de años? A lo largo de la historia, líderes han hablado inconscientemente palabras que se alinean con la profecía solo en retrospectiva. Pero este momento se sintió diferente porque la referencia fue consciente, específica y global en alcance. Mientras las tensiones continúan elevándose en el Medio Oriente y conforme las naciones se reposicionan estratégicamente, la pregunta crece más fuerte. ¿Son estos meramente pronósticos políticos o están los líderes mundiales comenzando a hablar dentro de un guión ya escrito? Si el escenario descrito por los profetas se está formando una vez más, entonces la humanidad puede estar acercándose no solo a otra crisis, sino a una encrucijada predicha hace mucho tiempo. Y si es así, los próximos desarrollos pueden no llegar silenciosamente. Cuando estos eventos se ven uno por uno, pueden debatirse, analizarse o descartarse. Pero cuando se colocan juntos, fuego elevándose del mar, seres extraños en los ríos, señales escritas a través del cielo, advertencias antiguas emergiendo del océano, la tierra reaccionando bajo ciudades, gobiernos flaqueando
y líderes mundiales haciendo eco de geografía profética, un patrón mayor comienza a formarse. La Biblia nunca instruye a los creyentes a predecir fechas. De hecho, Jesús fue claro en que nadie conoce el día ni la hora, pero fue igualmente claro sobre algo más. Las señales serían reconocibles. En Mateo 24, Jesús describió un tiempo cuando el mundo natural, la sociedad humana y el liderazgo global comenzarían todos a temblar simultáneamente, como dolores de parto aumentando en frecuencia e intensidad. Eso es lo que hace este momento inquietante para tantos. Estas señales no están aisladas. Están convergiendo a través de tierra, mar, cielo y naciones, y están ocurriendo en un mundo más conectado, más dividido y más inquieto espiritualmente que nunca antes. ¿Viene Dios pronto? Las Escrituras enmarcan la pregunta de manera diferente. La pregunta real es si la humanidad está siendo llamada a despertar.